¿Qué tal, estimada comunidad? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Como ya lo mencionó Rebeca, mi nombre es Ángel Carrión. Estaré impartiendo este IB Training que es para ustedes, para la comunidad. Espero que les sea de utilidad. Es una serie de entrenamientos que estaremos dando a lo largo del mes relacionados a el área de software development para aplicaciones de manufactura. Entonces, vamos a dar comienzo. Voy a compartir mi pantalla. Si alguno de ustedes no lo puede ver, me indican por favor. Entonces, voy a compartir mi pantalla para empezar a presentar. ¿Pueden ver? Ok. Si me pueden, por favor, apoyar a colocar su nombre completo como nombre, como aparecen, y encender sus cámaras, me ayudarían mucho para tener un contacto más directo con ustedes. Incluso si nos conocemos, pues los identifico, ¿no? Y fomentar más la interacción. O si tienen ganas de presentarse y hablar un poquito de a lo que se dedican, también son bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, también. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mario Q, de la empresa Valeo Sistemas Electrónicos, localizada aquí en Río Bravo. Ingeniero de prueba con ya más de 15 años trabajando en la industria manufacturera, siempre en áreas de equipo de prueba. Y me llamó la atención el entrenamiento debido a que actualmente estoy teniendo una transición a áreas de SMT, donde tengo que darle soporte a estaciones de ICT, ¿verdad? De In-Circuit. Entonces ando buscando envolverme más en este tema, ¿no? Ok, bienvenido Mario. Esperemos que la información te sea de utilidad para que puedas cubrir tus necesidades. Gracias. ¿Alguien más que se quiera presentar? Nos hable un poquito de su trabajo. ¿No? Ok. Bueno, si no hay más ingenieros que se quieran presentar, pues vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, a favor de ya sea levantar la mano o escribirla en el chat y mis compañeros de marketing me estarán pasando las preguntas. Vamos a responder al final del entrenamiento. Ok. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Todos. Sí. Ok. Sí. Bueno, lo que estamos presentando es una herramienta que nombramos DLL Handler. Esta herramienta tiene la capacidad de, desde el 30, bueno, no solo desde el 3070, sino desde cualquier aplicación Windows que tenga acceso a las librerías de .NET, la capacidad de controlar varias instancias con una sola interfaz, una sola aplicación, varias clases de .NET. Si ustedes recuerdan, a lo mejor alguno de ustedes estuvo en entrenamientos pasados que yo he dado acerca de cómo programar librerías de el 3070 exclusivamente. Esa forma de programar librerías estaba orientada a aplicaciones que tenía que estar en C++, en lenguaje C++, la librería, para poder funcionar. Entonces, con esta herramienta expandimos esas capacidades para que podamos trabajar con C# desde el 3070, sin necesidad de depender de las licencias de la plataforma, ¿no? Como son las licencias de Keysight para uso de DLLs o de la versión del Medalist. Ok. Esta es la interfaz. Es una interfaz muy sencilla, pero que tiene mucha arquitectura de programación detrás y con la que podemos interactuar con
diferentes tipos de instrumentos, librerías de terceros, etc. Esta es en la tabla de contenido. Daremos un overview acerca de la herramienta. Hablaremos de la estructura de los comandos, que es muy similar independientemente de con qué nos queramos comunicar. Las ventajas, el uso de una interfaz para poder implementar nuestras clases. Esta interfaz es de mucha ayuda para cuando nosotros vamos a programar nuestras propias aplicaciones que van a ser gestionadas por el DLL Handler. Y haremos una serie de ejemplos, si nos da el tiempo, para que no solo se queden con la teoría, sino que lo vean funcionando y vean las capacidades que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, como overview, pues mostramos este diagrama. Tenemos que una aplicación del 3070 puede comunicarse con el DLL Handler a través de comunicación. O sea, es una comunicación entre el secuenciador y el handler. Y no solamente puede ser desde el 3070, sino desde TestStand. Vamos a ver un ejemplo. Con la misma clase, nosotros solamente nos enfocamos en desarrollar nuestras propias librerías. Y podemos ya sea controlar robots a través de librerías externas de terceros. Generalmente los proveedores de instrumentos pues ya nos entregan un SDK para poder controlar sus equipos, ¿no? Entonces, esos SDK generalmente pues no hay una forma de conectarlos directamente a través del 3070. Entonces, para eso es esta herramienta, es como la forma de enlazar esas librerías, ¿no? Se programan muy similar, todos tienen una estructura muy similar y que vamos a ver más adelante. Podemos hacerlo, acceder a los instrumentos a través de sus librerías o directamente. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de conectar a una base de datos SQL directamente. Y puede expandirse la funcionalidad a lo que nosotros necesitemos. La estructura de comandos es muy similar. A través de una instrucción le decimos que ejecute el cliente del DLL Handler y por medio de strings le decimos a qué instancia le va a hablar y los parámetros. Los parámetros los definimos nosotros como programadores. Entonces, si se fijan, para comunicarse con un cobot, por ejemplo, le digo, setea la salida 1 en 0, ¿no? Para un vector le digo, escribe en el canal 2 esta instrucción, el 1001. O escribe este comando, 021001. ¿Dónde? No, por favor, porque estoy escuchando con un ruido de USB. Sí, es que como que algo se está desconectando y conectando. Voy a bajar el volumen. Ok. Entonces, para una base de datos, por ejemplo, le decimos la instancia, el nombre de la instancia, y insertar en la tabla test estos datos, ¿no? Todo depende del requerimiento que tengamos, pero todos estos comandos son armados por nosotros como programadores y definidos también por nosotros como programadores. ¿Cómo ligamos a qué instrumento vamos a conectarnos? Pues con este nombre. Nosotros este nombre lo definimos, que es el primer parámetro después de ejecutar la instrucción. Lo vamos a ver como ejemplo. Algunas de las ventajas que ofrece esta herramienta es mayor flexibilidad, reuso de código, ya que podemos llamar la misma clase desde diferentes plataformas o secuenciadores. Modularidad, podemos tener N instancias controladas en el DLL Handler. De fácil programación, van a ver que la programación es muy sencilla, de fácil integración. Y esto les va a interesar mucho porque tenemos la capacidad con esta herramienta de manejar la multitarea. Preparé un ejemplo que creo que les va a ser muy atractivo y les va a gustar porque simularé el escaneo de 4 barcodes
reduciendo el tiempo considerablemente comparado con un escaneo normal del 3070, ¿no? Por la naturaleza del secuenciador, tienes que mandar trigger a cada canal, ¿no? Primero uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Entonces, con la multitarea podemos enviar estos triggers de manera simultánea para obtener los seriales en un paso posterior. También lo vamos a ver como ejemplo. Que nos va a permitir que la programación sea sencilla y que nos va a permitir acceder a todos los recursos que tiene el DLL Handler es esta clase. Es una clase de tipo interfaz que nosotros implementamos en nuestro desarrollo para poder utilizarlo. Entonces, solamente para los que han programado en C#, solamente incluimos la referencia a esta DLL, que se llama IVT Handler Base, e implementamos nuestra clase, implementamos la interfaz en nuestra clase. Y esto nos va a generar los métodos que necesitamos para poder trabajar. Entonces ya nos va a generar los métodos para que nada más nosotros nos dediquemos a programar esa parte. Esa parte es la que viene aquí, en nuestras propias librerías, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo generar una muy sencilla y ya después vamos a ver los ejemplos que tengo preparados para ustedes. Todo lo gestiona una sola función. Recuerdan que para programar DLLs de C++ del 3070 solamente teníamos una función exportable. Es un concepto muy similar, solamente se ejecuta una función en donde le decimos el comando. Definimos un comando: sumar, restar, leer canal, enviar datos, leer archivo, escribir archivo, no sé. Y los parámetros que nosotros definamos, ¿no? Al final manejaremos la respuesta a través de un mensaje de salida que se va a ver en el DLL Handler en la parte del login, y aparte lo tendremos que manejar por medio de archivos. Hasta ahorita no sé si todo va bien. Entonces, ¿cómo creamos y programamos nuestra instancia? Usamos el Visual Studio en su versión Community, que es más que suficiente. No tenemos que pagar alguna licencia para poder trabajar con estas librerías. No tenemos que pagar una licencia de Visual. Creamos nuestro proyecto como Visual C Class Library de .NET Framework. Algunos Visual más recientes ya tienen soporte para más frameworks como .NET Framework o como .NET Core. De preferencia, nosotros recomendamos el uso de .NET Framework por la versatilidad que tiene ya de manera nativa con el Windows. Y agregamos la referencia a IVT instance base.dll e implementamos la interfaz. Y creamos nuestra propia funcionalidad. Eso es todo lo que se tiene que hacer. En el primer ejemplo estaremos haciendo una librería simple de 2 funciones para que no nos consuma el tiempo. 2 funciones, sumamos 2 parámetros y restamos 2 parámetros, ¿sí? La salida la vamos a gestionar a través de un archivo de texto que va a ser leído desde el VT-Basic. Y también veremos cómo esa misma librería la utilizamos desde el secuenciador TestStand. ¿De acuerdo? En el ejemplo 2 mostraremos este ejemplo que les mencionaba. Leer 3 lectores de código, mandando los 4 triggers de manera paralela, reduciendo así el tiempo de ciclo. Tendré un simulador TCP/IP, que sería como el que se encargue de regresar el número de serie. Sería como simulando la lectora de códigos. Y estarán implementadas estas funciones: conectar al puerto, desconectar, enviar el comando, conectar y enviar el comando en la misma instrucción y hacerlo de manera asíncrona. Esto es lo que
es interesante. Veremos las diferencias que hay entre estos en tiempo, que es lo más importante. Y si nos da tiempo, tengo una tarjetita de relevadores que estaré controlando a través del DLL también. Ok, pues de aquí nos saltamos, si gustan, a la parte de la codificación y los ejemplos. Y terminando, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Parece? Ok, entonces, aquí ya tengo mi máquina virtual con las herramientas que necesito, que son el Visual Studio. Realmente es este con el que voy a trabajar. Entonces, el DLL Handler viene como un paquete de muchos archivos, ¿no? Para que lo conozcan, lo voy a mostrar a continuación. Se llama IBT Instance Handler. Es un archivo ejecutable que tiene varias dependencias a librerías que se necesitan para el funcionamiento de esta aplicación. 2 archivos de configuración son los necesarios para poder echarlo a andar. Este handler config generalmente no se modifica. Es como la configuración básica de nuestro DLL handler, en donde tenemos settings de la aplicación, tiene la manera de guardar información, un modo manual, es decir, que yo lo puedo arrancar de manera manual o automático, que se arranca al iniciar la aplicación, se arranca solo, esto para no tener que interactuar nosotros a la hora de abrirlo, ¿no? La configuración de las clases, como les decía en la presentación, nosotros podemos crear varias instancias en una sola interfaz, y este archivo de instance class es el que va a tener todas esas clases, ¿no? Eso, se fijan, es un arreglo de varios objetos en donde le pasamos las rutas de esas DLLs que vamos a estar programando. Y el nombre, este es como nosotros la vamos a identificar en nuestros comandos, ¿sí? Entonces en la configuración, yo le digo que esta va a ser mi serie de instancias, mi set de instancias. Y pues estos parámetros ya son por default. Entonces, cuando yo arranco la aplicación, va a detectar las dos instancias que yo tengo agregadas con el formato que se requiere, y me las va a enlistar en esta ventana. Me dice que están activas en false porque el modo de comunicación está manual, es decir, espera que yo le dé start para poder arrancar. Entonces, al momento de darle yo start, las clases se activan. Las clases que yo tengo activadas, que yo tengo habilitadas, se activan, y en ese momento ya puedo mandarle comandos o parámetros a mis clases, a mis librerías. ¿Sí? Entonces, para crear una nueva instancia nos vamos a Visual Studio, como les decía. Iniciamos nuevo proyecto, o en archivo, nuevo proyecto. Y aquí, muy importante, el .NET Framework con el que vamos a trabajar es el 4.5. Estas librerías tienen que tener el mismo framework con el que está programado el DLL Handler. El DLL Handler está programado con el .NET Framework 4.5. De otro modo no nos dejará compilar. Entonces aquí le ponemos el nombre de nuestro proyecto en Visual. Ese es el nombre que nosotros queramos. Yo le voy a decir Operations Instance Handler. Y el Visual nos crea una
una estructura básica, ¿no? Nos dice class 1 y aquí yo voy a programar todo lo que necesito de mi clase. Entonces, para poder implementar la interfaz, nosotros agregamos la referencia, como les mencionaba, a la librería que va a tener la interfaz. Entonces, la librería que tiene la interfaz está en el directorio del DLL Handler y se llama IBT Handler Base. IBT Handler Base nos llevará a implementar la interfaz. Entonces, la usamos, la incluimos. Y para implementar la interfaz, solamente a un lado de la clase le ponemos IBT y Library Shell. Aquí nos va a abrir un rectángulo abajo con una hojita. Le damos clic y le decimos implementar interfase. Esto nos creará todo el código necesario para poder trabajar. Todas estas excepciones no implementadas es código que pone por defecto el Visual Studio, pero no lo necesitamos, entonces tenemos que limpiar. Estas son propiedades de la interfaz, como el nombre de la instancia que estoy trabajando, en la ruta en donde está guardada, y estos métodos que sobrescribe son los que se habilitan cuando yo le doy aquí al botón Start. Si se fijan, hay unos mensajes que me dice IHTTP class deactivated, relay card desactivated. Estos son los que yo le pongo aquí para que me muestre el estado en el que está mi instancia, ¿no? Se fijan, tienen outstring message. Entonces lo único que hago es poner el mensaje que yo quiero que se vea cuando se inicie la instancia. Instance. Y retorno un booleano. Esto es cuando se activa, del mismo modo cuando se desactiva. ¿Sí? Estas configuraciones por el momento no están implementadas, pero se piensa que se usen para que, por ejemplo, si nos comunicamos con un instrumento, mantenga activos los estados de, por ejemplo, en qué voltaje se quedó una fuente, en qué corriente se quedó, o instrumentos que necesiten tener la configuración guardada y cuando lo vuelva yo a arrancar, jalar esa misma configuración que ya tenía. Entonces, por el momento, pues no los voy a utilizar. Y la más importante es execute function. Cuando yo le envío un comando, directamente lo va a gestionar en esta parte. La variable cmd traerá el nombre del comando que yo le estoy enviando desde el VT-Basic. Y los parámetros vendrán en un arreglo de strings para que yo pueda trabajar con ellos. Todo viene como strings. Si yo necesito hacer conversiones, tengo que hacerlo aquí para que pueda funcionar de manera correcta. Y al final, pues, un outstring message es la respuesta que yo le voy a regresar al VT-Basic. Entonces, iniciamos, pues, primeramente limpiando el mensaje. Necesitamos activarlo. Como es una variable de salida, necesitamos darle un valor para que no me diga que no está referenciado. Entonces, aquí programamos las funciones que nosotros necesitamos. Habíamos dicho que vamos a implementar dos funciones que reciben dos parámetros cada una. ¿Sí? Entonces, si el comando que yo recibo es la suma, entonces bueno, aquí necesito recibir los parámetros. Como les decía, tengo que hacer una conversión.
Una de las ventajas que tiene el C Sharp, no me dejarán mentir los que lo conocen, es que tenemos muchas librerías para hacer varias cosas. Por ejemplo, las conversiones, pues ya tenemos una librería que se llama system.convert, donde podemos convertir cualquier tipo de dato a otro cualquier tipo de dato. Entonces, el primer parámetro que va a llegar del arreglo sería mi parámetro 1. Y el segundo parámetro que va a llegar del arreglo sería el parámetro 2. Yo voy a tener un resultado inicializado en 0. Entonces aquí simplemente los sumo. La función que recibo es resta. Resto los datos. Entonces, si yo le mando cualquier otra cosa que no sea lo que yo espero, entonces voy a mandar un mensaje que la función not supported para poder controlarlo y para poder manejarlo. Entonces aquí, cuando haga la suma correctamente, simplemente voy a convertir el resultado a un string. Y lo voy a gestionar por medio de un archivo. Entonces, si fijan, C# ya tiene librerías para poder manejar cualquier cosa de Windows. Luego son como answer.txt. Y el contenido va a ser lo que tengo en el mensaje. De este modo ya cubro los tres casos. Cuando el comando que le llega es una suma, el mensaje es el resultado de los parámetros que le envío. Cuando es una resta, el resultado es la resta de los parámetros. Y cuando es cualquier otra cosa que no sea ni suma, ni resta, ni nada, me va a decir el mensaje que la función no está soportada. Entonces, a lo mejor aquí para que lo pueda manejar mejor desde el VTBase, le puedo poner OK y le pongo el resultado, ¿no? Le concateno el resultado. Y si no, que me mande un nuevo. Ok, entonces, listo. Para compilar, le pongo en bool y rebuild build solution para que me genere la DLL. Cuando me dice que will one succeed es porque ya me compiló la DLL y me la puso en la ruta del proyecto que yo tengo aquí. Entonces, si nos vamos a esa ruta, podemos ver que aquí está la DLL con todas las dependencias que necesita. El IBT Handler base y estas otras, ¿no? Entonces, así de fácil es como nosotros generamos nuestras instancias para poder usarlas desde DLL Handler. Entonces, aquí lo único que hacemos ya ahora es en la ruta del Instance Handler, donde está el archivo que les mencioné de Instance Class, yo le voy a agregar el nuevo objeto. Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, aquí está la ruta completa.
Las diagonales tienen que coincidir, es decir, tienen que ser diagonal simple para que pueda funcionar. Y el nombre que le voy a poner es mat. Quedamos que era mat. Ajá. Igual de todo, yo creo que se está escuchando mucho más. Creo que se está escuchando mucho el sonido de mi manga, me dicen, entonces yo creo que mejor me la voy a quitar para que no se escuche, ¿va? Bueno. Entonces, el nombre que le vamos a llamar a nuestra instancia es mat. Mat. Y listo. Entonces ya tenemos lista nuestra instancia. Simplemente volvemos a abrir el DLL handler. Entonces ya no le agregó aquí. Entonces aquí en una carpeta que hice de BT Basic preparé este ejemplo. Preparé una función. ¿Cómo se llamaba? BT Basic. Y ya preparé una función en donde yo nada más le digo el nombre de la instancia a la que le voy a hablar y el comando. ¿Sí? Esta función ya me gestiona el manejo del comando. De hecho, aquí ya tengo la aplicación, la instancia que se llama mat, y le voy a enviar la suma, el comando de sumar estos dos datos. Nada más que no me acuerdo si es suma o sumar. Suma. Tiene que coincidir. Muy importante. Entonces, para que ya funcione, no, solamente le tengo que arrancar. Entonces ya aquí dice que se activó la clase del TCP que ya tenía, la de relay card y la de instance, que fue el mensaje que yo le puse aquí en el momento de que se activa. Todos estos se disparan en el momento en que el DLL handler lo indica. Entonces, la prueba de fuego, aquí ya nos dice que el resultado fue OK, 10-18. Entonces simplemente lo comprobamos. Y ahorita todo está mal, ¿no? No, no crean. Entonces ahí está. Entonces de este modo pues ya tenemos nuestra instancia lista para poder trabajarla. Esta misma instancia la podemos utilizar en TestStand sin tener que hacer alguna modificación o un wrapper, una nueva clase, lo que sea, ¿no? Nada más dejen que arranque y les muestro. No sé qué les ha parecido hasta ahorita, si tienen algún comentario o pregunta. ¿No? Entonces, si se fijan, podemos extender las capacidades del desarrollo de librerías a lo que nos da el .NET, el .NET. Está un poco lenta, mi máquina. Hay que darle chance. Listo, entonces aquí nada más le decimos que vamos a crear una nueva acción de .NET. Y esperamos a que nos responda.
le pasamos la ruta de la DLL que acabamos de crear, que se llama Operations, Instance Handler, Operations. No, perdónenme. Tenemos que pasarle la ruta de una DLL que está en la misma ruta del DLL Handler, que se llama Handler Client, IBT Handler Client. Siempre va a ser esta, independientemente de las librerías y de las DLLs que nosotros generemos. Y a través de esta clase que se llama handlerclient.control hay una función exportable que se llama execute. Y al igual que en BT Basic, nosotros le pasamos el instance name, la función que queríamos que ejecute y los argumentos, los parámetros. En este caso, el instance name era mat, la función era suma y los argumentos vienen en un arreglo. Aquí sí se los mandamos como arreglo. Porque el test stand me permite hacer eso. En BT Basic no podemos manejar arreglos tan fácil. Entonces aquí le decimos que vamos a sumar esta cantidad con esta otra. Y listo, entonces ya podemos ejecutar nuestra... Bueno, para poder visualizarlo, la respuesta la mandamos a un message pop-up. Me falta almacenarla. Me falta almacenar la respuesta en una variable para poder visualizarla. La voy a llamar igual que en BT Basic. Y aquí la pintamos. Listo. Entonces, al correr la secuencia, como mi programa tiene más de 1000 líneas, por eso se tarda tanto. No se crean. Tiene solamente 2 líneas. Está un poco lento el secuenciador. Como es una máquina virtual, estoy asignando 6 GB de memoria nada más. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? La respuesta que fue sumar esos dos datos en el DLL Handler. Usando la misma instancia, la misma clase, dos secuenciadores diferentes. Entonces, son 10:44. Voy a hacer el ejemplo de los seriales para que vean la otra capacidad que tiene la herramienta de manejar la multiinstancia o la multitarea. Ya tengo yo preparada una instancia creada. Abrir proyecto que se llama IHTCP. Es el simulador. Entonces, si se fijan, tiene la estructura la misma estructura de la que hicimos hace rato. Tiene una función de ejecutar. Todo el código viene aquí. Tiene la configuración que no estamos usando y las propiedades que por el momento tampoco las estamos usando. Entonces tiene varias funciones, por ejemplo, conectar, que espera la IP en el parámetro 0 del arreglo, el puerto en el parámetro 1 del arreglo, y lo que hace es que se conecta. Esto usa una librería de terceros que se llama Simple TCP. Es una librería que me ha gustado utilizar para comunicación por TCP/IP porque es muy versátil y es de código abierto. ¿Sí? Entonces nada más creo yo mi objeto y ya la uso. De las ventajas del C#. No sé si han tratado de programar una comunicación TCP a través de C++ o de C directo. Bueno, para mí ha sido un dolor de cabeza. A lo mejor algunos de ustedes se encuentra más familiarizado y le es mejor utilizar C++. Desconectar, simplemente desconecta del
del TCP y enviar un request es para enviar un mensaje y recibir una respuesta. Con send request, este comando se conecta, envía una respuesta y cierra la conexión en la misma instrucción. Y el send request async es el que les comentaba. Ejecuto las tareas de manera independiente en una multitarea. Por ahora solo estoy simulando cuatro barcodes y aquí le digo a qué puerta se va a conectar cada uno. ¿Sí? Entonces, este ejemplo lo tengo guardado como ET barcodes TCP. Vamos a guardar este ejemplo que hicimos. Como es una secuencia normalmente de lectura de escáneres en BTBasic, pues primero enviamos el trigger de uno de manera secuencial, después el de otro, después el de otro y después el de otro, ¿no? Con estas instrucciones estoy simulando un trigger. Yo tengo una aplicación que se dedica a escuchar nada más mensajes vía TCP/IP y lo que le llegue lo responde. ¿Cada cuánto? ¿Cuánto se espera antes de responder este tiempo? Entonces, aquí, por ejemplo, send serial 1. Lo pongo a escuchar. Tengo que ponerle la IP de mi localhost. El localhost no me lo toma. Tiene que ser así. Esta IP es la de mi máquina virtual tal cual. Es la forma de decir que estoy hablándole a la misma máquina, ¿no? A través del puerto TCP/IP. Entonces, ¿cómo puedo comprobar si funciona, digamos? Ahorita todavía no estoy metiéndome con el DLL handler, solamente es la pura comunicación. Entonces, a través del puerto 8003 me conecto. Aquí dice que ya hay un cliente conectado, que es este otro software que uso mucho, que se llama Hércules. Y le mando el trigger. Y se esperó 10 milisegundos. Bueno, no lo vimos, pero se esperó 10 milisegundos antes de mandar el mensaje. ¿Sí, dime? Mi celular se escuchaba mucho. Entonces, por ejemplo, no sé, 500 milisegundos. Entonces ahí ya vemos que se tardó un poquito más en hacer el request. Entonces vamos a dejarlo en 350 milis como para simular una lectura de un barcode, ¿no? Manda un trigger y espera que regrese el puerto TCP o puerto serial o lo que sea, ¿no? Me voy a desconectar de este cliente porque todos los clientes los voy a manejar desde el BTBasic. Entonces tengo que abrir este 4 veces. Entonces vamos a organizarlo, ¿no? Este sería el serial 1, este regresaría al serial 2, este regresaría al serial 3 y este regresaría al serial 4. Y todos tienen la misma IP. Este sería el 8004, el puerto 8005 y el puerto 8006. Entonces todos esperan 350 milisegundos para responder. Desconozco cuánto se tarde un barcode realmente en responder, pero para fines prácticos vamos a dejarlo en 350 milisegundos. Listo, entonces ahora sí ponemos a escuchar a todos y simulamos una prueba, ¿no? De conectarme al puerto 8003, mandar el trigger y desconectarme, ¿no? Y la respuesta la voy a ver en la variable ser1. Y del mismo modo para el puerto 8004, 8005 y 8006. Aquí estoy simulando, bueno, aquí puedo simular incluso una prueba de
de que está probando análogos, ¿no? Probando, ¿no? Lo que sea. Y listo. Entonces, a través del DLL Handler, ¿cómo es esta interacción? Ya está corriendo. Lo que va a hacer es que se va a conectar y desconectar cada vez que mande un trigger. Vamos a ver. Ángel, creo que el primero, el 8003, no está conectado. Sí está conectado. Ahí está. Entonces vemos que tarda 12.199 segundos. Igual lo volvemos a correr. Entonces primero hace el del 1, luego hace el del 2, luego hace el del 3 y luego hace el del 4, de manera secuencial. Entonces, si le mandamos, sí, la guardamos y tengo preparado ya la parte del envío de datos asíncrono. Si le mandamos la instrucción que yo programé como send request async, solamente le mando esta instrucción que ya está programada. Lo que hace es que primero, o sea, todos los seriales los va a manejar a través de archivos diferentes. Lo primero que hace es limpiarlos por seguridad para que no se quede con el serial anterior. Y manda a ejecutar los hilos que se van a encargar cada uno de manejar su propia conexión y comunicación. Aquí. ¿Sí? Le estoy enviando el index el index del barcode al que le estoy hablando. ¿Sí? Entonces vamos a ver la diferencia. Entonces, se está enviando. Y vamos a simular igual aquí que se está probando. Mandamos la instrucción. Entonces, ¿se fijan? El modo de comunicación fue asíncrono. Yo mandé los 4 triggers a la vez a través del DLL handler con esta instrucción y los números seriales pues me los regresan archivos que es más fácil leer una vez que ya están ahí a estarlo haciendo de manera secuencial y se tardó 1.1 segundos. Entonces imagínense ahí la reducción de tiempos que se puede hacer es considerablemente grande. Ahora dirán ustedes, bueno, del ejemplo anterior, bueno, ¿por qué no mando a conectar, enviar el comando y desconectar en una misma instrucción desde el DLL handler? Pues también lo tengo preparado. Le puse example test, barcode TCP, connect, send y receive, así se llama. Aquí está. Entonces, en una misma instrucción que se llama connect send request, yo me conecto al cliente, me conecto como cliente, envío el mensaje y espero una respuesta, ¿no? Entonces, vean, a través de una sola instrucción, lo hago. Bueno, aquí le estoy dando 50 miles. Sigue siendo secuencial, pero sí es más rápido que la primera vez, que fue conectar, enviar, desconectar a través de comandos separados. Entonces, si se fijan cómo se van moviendo las instrucciones en cada uno de en este caso, pues, los barcodes simulados. Y no vi cuánto se tardó, como 2 segundos, ¿no? 3.8 segundos.
1.4 segundos. Sigue siendo mayor, pues obviamente la comunicación vía asíncrona. ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta aquí, dudas, observaciones, comentarios. Compañeros, Ahí también va para ustedes. una pregunta. Dime, Agustín. Ahí el handler es el que está manejando los puertos. El handler es el que está manejando los puertos y la multitarea. Eso quiere decir que, o sea, cuando el handler termina de reconocer los seriales, es el que devuelve la respuesta a BT-Basic. Sí, La interacción es entre ellos. la interacción es entre ellos, así es, por medio de los archivos de serial. Ok. Uh-huh. Y no solamente se puede aplicar aquí la multitarea a lectura de números de serie, si nosotros tenemos identificado una tarea que se está tardando mucho y yo sé que la puedo hacer en segundo plano, pues se puede evaluar esta solución a través del DLL Handler. Por ejemplo, se me ocurre que para enviar datos, a veces los logs del ICT son muy grandes, entonces se tienen que enviar datos a algún lado sin esperar alguna respuesta y ese proceso se tarda. Ese proceso se tarda un tiempo. Entonces, si lo podemos hacer de manera asíncrona, es solamente dar la instrucción para que se envíen y seguir con la ejecución mientras se están enviando, eso también podría reducir mucho los tiempos. Otra cosa que se me ocurre a lo mejor también es la programación. Algunos programadores todavía son de manera secuencial. Y algunos otros ya tienen esta funcionalidad de manera nativa en su hardware, como son los programadores de SMH, en donde tú nada más le dices, corre el proyecto y lo va a programar en todos los canales que tenga habilitados, ¿no? De manera paralela. Entonces ahí no hay mucho sentido utilizar esta solución. Pero sí, buscar tareas que son pesadas para el BT-Basic y poder evaluar si se pueden hacer a través de multitarea en el DLL Handler. No sé si tengan alguna pregunta, algún otro comentario. Alcancemos a hacer el ejemplo de la tarjeta de relays para controlarla. Ok, pues vamos a hacerlo. Pues ya vieron cómo se controla, se maneja una instancia desde el DLL Handler y vamos a hacer ahora el ejemplo de la tarjeta de relays. Tengo que se llama Denkobi, tiene 4 funciones exportables. Abrir la tarjeta, cerrarla, setear el relay, el número de relay en un estado, ¿no? O enviarle un código hexadecimal. Como nada más son 4 relays, solamente le hace caso al primer nivel, a los primeros 4 bits del dato. Voy a cerrar esto, ya. Bueno, aquí ya está, ya tengo la instancia lista. Igual voy a abrir el código para que lo vean y vean la estructura de las instancias. Se fijan, misma estructura, librería implementada. Y aquí estoy accediendo a la tarjeta Relay a través de un driver de microchip que se llama MCP2200 para poder controlarlo. Execute function espera un abrir tarjeta, cerrar tarjeta y setear el relay en un estado. Y igual las salidas con un código hexadecimal. Bueno, ese ya está funcionando, entonces lo pongo a correr. Y aquí está.
Esta tarjeta se programa, se controla a través de un número de serie. Pues voy a tener que desconectar. No voy a poder. Necesito desconectar la cámara. Como mi laptop nada más tiene los puertos USB y ya están siendo usados, creo que no voy a poder. Bueno, ya sé. Voy a desconectar tantito de la cámara. Sí. Y reactivo mi cámara, ¿verdad? Ahí está. Ahí está la tarjeta, está en el estado anterior en el que se quedó. No sé si alcanzan a ver los números. ¿Me ayudas? Ahí. Ajá. Sí. La tarjeta está numerada con los relays, con los relevadores a los que estoy controlando. Entonces, como decía, primero abro la tarjeta a través de la instrucción card open y aquí set outputs le mando un código en hexadecimal para decirle cuáles relays va a encender o apagar. Solamente le va a hacer caso al primer nibble, que son estos 4 bytes, porque es una tarjeta de 4. Y la cierro. Entonces, como es una máquina virtual, tengo que conectar el dispositivo a través de sus puertos. Entonces ya vemos que ya está conectada. Como que no la reconoció. ¿No? Sí. Sí la debe haber reconocido. La instancia se llama de encode. Está activa. Lo vuelvo a desconectar, lo vuelvo a conectar. Ahí está. Ya vemos que se apagaron los relays porque le di la instrucción de que se apagaran todos. Si le digo que se enciendan con un F, que se enciendan todos. Ahí lo tenemos, ¿no? Y al final me regresa el estado con el valor en binario. O puedo incluso decirle que set relay, se llama así la instrucción. Set relay, que me ponga el relay 1 en 0 y el 2, bueno, el 1 en 0 y el 3 en 1. Bueno, están en momentos para que se vea el cambio. Los relays 1 y 3 los voy a apagar.
Si se conectó. ¿Están prendidos todos? El 3 lo voy a... El 1 más bien lo voy a apagar y el 3 lo voy a apagar. Ah, caray. Bueno, ahí hubo un error de lógica, pero es cuestión de la programación aquí. Debí haber leído los estados antes de... Debieron haber leído los estados antes de hacer cualquier cambio. Uno, 3 en 0. Bueno, pues ahí está. Sería los ejemplos que tengo preparado para ustedes. No sé cómo ven, qué les parece. ¿Les hace sentido, no les hace sentido? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? ¿Qué podemos mejorar? Si tienen algunas preguntas, pues esta es la oportunidad. Si tienen alguna necesidad que quieran explorar, quieran evaluar, también con mucho gusto les podemos apoyar. Ángel, en la vida real, ¿qué otras aplicaciones se puede utilizar o que ya hayan implementado? ¿Qué otras aplicaciones? Pues librerías para envío de datos a sistemas de trazabilidad, para extraer datos, para procesar datos del RID70 o de otros secuenciadores, a lo mejor para hacer requests a aplicaciones web también, incluso para conectarse a OPC servers también se podría manejar. Y pues hay un sinfín de aplicaciones. Si se puede controlar con el lenguaje de C#.net, se puede controlar con el de Alejandro, por lo tanto, con el BT-Basic. Gracias, Jesús, por tu pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si no, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por asistir, por darse el tiempo de tomar este entrenamiento que preparamos para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden dar like.